Todos nosotros hemos escuchado y estamos de acuerdo en que el Dios que servimos dice la Biblia, que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios, hermanos? Es uno de los mensajes más poderosos, más centrales de la Biblia. Pero existe el otro lado de la moneda. Dios no solamente es amor, sino que la Biblia nos dice claramente que Dios también es justicia. ¿Verdad que usted también ya sabe eso? Una combinación perfecta para gobernar este universo. Amén. De ahí podemos aprender mucho, que el amor y la justicia que viene de Dios, de su persona, es una perfecta combinación para ejercer la autoridad en este mundo. Por ejemplo, si hablamos de los padres, este modelo que vemos en Dios, que no solamente es amor, sino que Él es justicia, a los padres nos puede ayudar para criar a los hijos también. Fíjese, la verdad de estos atributos de Dios en nosotros. Mire, si usted es papá y tiene hijos pequeños o no sé, jóvenes, lo que sea, si usted les da puro amor a sus hijos y les da lo que quiere todo el tiempo y se portan mal y ay, mi hijo, qué bonito, puro amor, ¿cuál va a ser el resultado en su experiencia de usted de tener hijos que reciben puro amor? ¿Cuál es el resultado? ¿Perdón? Si usted es de los padres que puro amor a sus hijos, usted va a tener hijos chiqueados, chiples y buenos para nada. Malcriados también, sí, mi hermana, tiene razón. A ver, no me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí tienen hijos que buenos para nada, malcriados y chiples? Es tremendo eso, ¿no? Y más cuando entre el papá y la mamá no se ponen de acuerdo. Especialmente las mamás son las más marrulleras. No sé qué quiere decir esa palabra, pero se escucha bien. Son las más que, ¿cómo se dice cuando dejan que hagan lo que quieren los hijos? ¿Más qué? Alcahuetas, no sé, ¿verdad? Entonces está la mamá que, ay mi hijo, ay mi hija, y el papá los quiere corregir, el papá los quiere disciplinar. No te metas con mi hijo, no te metas con mi hija, ella me costó el dolor aquí, mira, desgraciado aquí, así es que no le va a hacer nada. Imagínense en el mal que le hacen a esos muchachos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor los que se están riendo mucho fue porque lo han pasado, ¿verdad que sí? Pero si usted hace eso, no lo haga. No sabe el mal que le hace a los hijos. Pero por el otro lado, si tú eres de los papás rígidos, firmes, reglas y pura justicia y puro que aquí se hace así, pero no le das nada de amor, ¿qué es lo que va a pasar con esos hijos? Vas a tener hijos con mucho odio en el corazón, y la mayor parte de los criminales que están en las cárceles, escúcheme, un estudio descubrió que son hijos que fueron hijos de padres, la mayor parte de ellos, no todos, que los padres fueron bien y de todo, cállate. Eso es lo que se puede esperar de hijos de esa manera, hijos malos, con el corazón malos con su papá, con su mamá, con su familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues para criar bien a nuestros hijos hay que darles mucho amor con esta mano, pero con esta otra mano mucha firmeza, las dos cosas. Que él sepa que tú lo corriges, no porque para que se te quite, no porque esto, sino porque lo amas. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Las dos cosas
se necesitan. Si nomás le das una, olvídate. En el trabajo lo mismo. Si tú eres firme con los empleados, eres jefe de trabajo, eres firme con ellos, pero ellos saben porque los aprecias, porque los amas, ellos lo van a ver de diferente manera. Pero si eres, cuando te vayas, no van a hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos esa perfecta combinación, hermanos, cómo nos puede ayudar para ejercer la autoridad. Bueno, Dios ejerce estas dos cosas que les acabo de decir también para gobernar el universo y especialmente a nosotros, su creación, sus hijos. Pero quiero llevarle a esto, mire, en su amor, en el amor de Dios, cuando nosotros pecamos y caímos en la maldición, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y uno está bajo maldición cuando uno está en pecado y cuando uno no está sin Cristo. Entonces cuando nosotros pecamos, estamos condenados a la muerte. En su amor, Dios nos quiere perdonar. Y es importante que usted sepa eso, que el corazón de Dios es perdonarnos. Pero, está un pero aquí. En el amor de Dios, en su amor, Él quiere perdonarte. Él quiere tener misericordia de ti. Pero su justicia no se lo permite. ¿Sí me están entendiendo? Lo voy a volver a repetir. Los que están tomando notas, tomen notas porque esto es bien importante. En su amor Él quiere perdonarnos, sí. Pero en su justicia no le permite que nos perdone. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver, en lugar de explicárselo, vamos a ver algunos versículos. Mire, la justicia de Dios demanda la muerte o la pena máxima en contra del pecador. Dice Romanos 6:23. Ustedes se lo saben de memoria, pero si no, búsquenlo, por favor. Y ahorita se los van a poner ahí en la pantalla para que vean lo que la justicia de Dios demanda del pecador. Dice, porque la condenación o la paga del pecado es 10 años de cárcel. ¿Así dice? A ver. No dice así, estoy mal. Entonces, es una multa de $5,000 para el pecador. ¿Así dice? Bueno, estoy diciendo estas cosas al propósito para que piense un poquito. No, la justicia de Dios no demanda 10 años de cárcel, ni 5,000 pesos o dólares de multa, como sucede aquí en la tierra, según el crimen. No, en la justicia de Dios, hasta el pecado más pequeñito demanda la muerte de esa persona. Ay, ¿por qué Dios es tan injusto? Es que cuando una persona dice eso, no entiende la santidad de Dios. Sus atributos, el único atributo que se repite 3 veces de Dios es su santidad. Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. No dice poderoso, 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 ¿verdad que no? No dice eterno, 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 ¿verdad que no? Pero sí dice santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Dios enfatiza porque quiere que nosotros sepamos que Él es santo y cualquier pecadito para Él es lo peor y merece la muerte eterna en el infierno. No la muerte solamente de que te matan y ya, no, de que vivas eternamente quemándote en un lugar llamado el lago de fuego. Y eso ya no se predica mucho, No prediquen del infierno, dicen algunos pastores, porque se le va la gente. Y Jesús les dijo, ¿y qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué dijo? Pues ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Es como el vestido de la novia, blanco, 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 bien bonito, pero se está comiendo una hamburguesa antes de casarse y se le mancha el vestido blanco de poquita ketchup aquí, ¡pum! Ah, ¿qué tiene? Es una manchita chiquita, ¿verdad? Las novias, ¿verdad? Es igual Dios. ¿Qué tiene? Es un pecadito, pero mira, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro. Por eso en su santidad y en su justicia dice, el que peque, muere. Entonces allí estamos todos fritos. ¿Sí o no? Porque ¿quién de aquí no ha pecado? ¿Quién de aquí no ha pecado? A ver, levante la mano para sacarlo a patadas de este lugar. Se crea, está jugando. Bueno, no es el único versículo. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nos dice lo mismo, pero en diferentes palabras. Ezequiel 18, 20, ¿ya lo tienen todos? Dice, el alma que pecare, ¿esa qué? Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la sentencia por los pecados de una persona, la sentencia, una vez más, no son 15 años de cárcel, no es cadena perpetua, no es una multa de que te vayas a hacer community service, no, es la muerte. Por eso dice la Biblia que sin Cristo todos estamos bajo condenación de muerte. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo yo que, o dice la Biblia, que en su amor Él quiere perdonarnos, pero en su justicia no puede? Su justicia no se lo permite. Hay un texto bien interesante en Proverbios 17, vaya conmigo, Proverbios 17. Yo no es algo que me inventé, la Biblia lo dice. ¿Todos están ahí en Proverbios 17? Versículo 15. Fíjese lo que dice. Este versículo es bien importante, apúntelo. Dice, el que justifica o el que perdona al pecador, al impío, al malvado, y la Biblia nos describe a nosotros como todo eso. Y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué? Abominación a Jehová. O sea, que Dios mismo está diciendo, el que nomás por así nomás justifica y perdona al pecador, es una abominación para mí. Entonces, ¿cómo usted cree que Dios puede perdonarnos a nosotros? Porque tú, aunque tienes la cara de una santa palomita, no has cometido, no seas de los que dicen, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no he pecado, yo no he tomado, yo no he... a ver, ayúdeme. Soy un buen padre, soy responsable. Ah, ya, cállate, muy santa palomita te crees. Mira, hasta la cara de Juan Diego ya tienes. Mira, ya nomás te falta la, ¿cómo se llama esa cosa? ¿La aureola o cómo? Nomás te falta eso. Y hay muchas personas, ¿yo de qué me arrepiento? Hipócrita es lo que eres, porque ¿cuántos pecados no has cometido? ¿Cómo que de qué me arrepiento? Hasta caen gordos, ¿verdad? No se crean. Entonces, había un problema tremendo. Dios quería perdonarnos, pero para Él es una abominación perdonar o justificar al culpable, al impío. ¿Ya lo vio aquí? Se lo voy a ilustrar de esta manera, a ver si lo entiende. Vamos a suponer que a ti te matan un ser querido a sangre fría allá afuera, como pasa mucho. Lo matan a una persona que tú amas con todo tu corazón. Lo captura la policía, después de algún tiempo lo llevan a corte y ahí está el juez que representa a Dios, porque Dios es el juez, ¿verdad? Entonces, allí está el que acaba de matar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu papá.
allí está, lo van a sentenciar, ¿verdad? Pero ¿qué pensarías tú del juez que dijera, esta mañana me levanté, ¿cómo se dice cuando uno se levanta de buena? Me levanté con buen ánimo, estoy contento, estoy alegre. Ahora sí mi esposa me hizo mi cafecito y bla, bla, bla. Estoy de buenas, me agarraste de buenas. Así es que ni hagamos el juicio ni nada. Y agarra su martillo, le pega y dice, te perdono, te puedes ir. ¿Qué pensaría usted de un juez que hiciera eso? O que alguien que se metió a robar $1,000,000 y el juez, me agarraste de buena, te perdono, te justifico. Steven, ¿qué pensarías de un juez así? ¿Y por qué esperamos de Dios, que es el ser más justo, más perfecto y más santo, que después de que nosotros pecamos y que la sentencia debe de ser muerte, por qué esperamos que Dios nos perdone así nomás por perdonarnos? A ver, también calladitos todos. A ver, hábleme por favor, hábleme aquí. Lo estoy queriendo poner a pensar un poquito con esto. Porque es de un juez, ¿verdad? Que todos nos fuéramos en, ¿cómo se dice? En huelga. Saquen a ese juez maldito, saquen a ese juez injusto, lo quitáramos de su posición, ¿verdad que sí? Porque ¿cómo un juez va a perdonar a un criminal? El juez está ahí para sentenciarlo. Entonces, ¿ya entendí un poquito más con esta ilustración? ¿Sí? Entonces, si no permitiríamos, si es algo horrible que un juez haga eso, ¿por qué tú crees que Dios te tiene que perdonar a ti y a mí? Allí es donde entra la sabiduría y el poder de la cruz de Cristo. ¿Quiere darle un aplauso a esa obra vicaria que él hizo en esa cruz 2000 años atrás? Mire, el Salmo 85, vamos a Salmos 85, versículo 10. Este es un versículo clave que se puede aplicar a lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Ya lo tienen todos? Dice, la misericordia, o sea, el amor y la verdad se encontraron. La justicia y la paz, o sea, la justicia y el amor se besaron. Palabras poéticas y proféticas que estaban apuntando exactamente a lo que sucedió en la cruz donde Jesús murió 2000 años atrás. Allí su amor y su justicia se encontraron y se besaron. ¿Sí entiende estas palabras poéticas y proféticas que están describiendo lo que sucedió en la cruz? Hermanos, en la cruz podemos ver en primer lugar el amor de Cristo en su totalidad. Mire lo que dice Romanos 5:8. Nos dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo mostró su amor para con nosotros. Vamos a leerlo mejor, porque tiene más poder cuando se lee así. En la cruz vemos claramente el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué más? Nos dio su Hijo unigénito,
para que fuese muerto en esa cruz. Y aquí mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su ¿qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún, hermano, hay que darle gracias a Dios que estamos aquí en este lugar. Hay que darle gracias a Dios que a pesar de nuestro trasfondo, a pesar de nuestra historia de pecado, ahora nosotros estamos sentados aquí con nuestros mejores trapos, con nuestras mejores garras, perdonados, justificados, y ahora la Biblia nos declara santos. Porque tú no hiciste nada para que Dios te perdonara, nada para que Dios te salvara, ¿o sí? Él te vio cuando estabas en lo peor de tu situación. Nadie daba un penny por ti, ¿verdad? Yo he escuchado testimonios de borrachitos que estaban tirados, de prostitutas, de adúlteros, de lo peor de este mundo. Sin embargo, Dios nos amó cuando estábamos en esa condición de pecado. Él no esperó para que, deja de ser prostituta, arregla tu vida, ya no seas ratero, arréglate primero y después vienes a mí. No, porque Dios sabía que por nosotros mismos no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Cuando estábamos en lo peor de nuestros pecados es cuando Él nos amó y nos salvó y murió por nosotros en esa cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces vemos el amor en la cruz de Cristo, como dice Salmos 85:10. Pero ahí también vemos la justicia de Dios, hermanos. Por eso dice que se encontró la justicia y el amor. ¿Cómo vemos la justicia en la cruz? Alguien tuvo que pagar por los trastes rotos. Alguien tuvo que pagar por nuestros pecados. ¿Quién pagó por nuestros pecados, hermanos? No fuiste tú, no fui yo, fue Jesús. Eso es justicia. ¿Sí me está entendiendo? Se lo voy a ilustrar otra vez para que entienda, porque algunos dijeron amén y otros se quedaron como, pues no entiendo. Mire, la justicia de Dios exige el pago del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Entonces, para que Dios pueda perdonar, alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar el precio de nuestro pecado. Y Jesucristo mismo lo hizo. Eso es justicia. Allí se encontró la justicia y el amor y se besaron. Pero déjeme relatarle una historia verídica que sucedió hace muchos años atrás. Se me hace que ya se los dije, pero no me importa. No se crea. Se los vuelvo a repetir para los que no lo han escuchado. Mire. Resulta que años atrás, en el estado de Texas, había un juez americano, de esos jueces que eran bien, ¿cómo se dice eso? Bien estrictos, ¿sí? Bien justos. Persona que cometía un crimen, persona que tenía que pagar ese crimen. Y el juez no se vendía como ahorita muchos jueces se venden. Él al que lo hacía, él era justo. Si eran 5 años de cárcel, 5 años de cárcel. Si eran 5,000 dólares de multa, 5,000 dólares de multa. Escuche, si era la pena de muerte, porque en Texas está permitida esa ley. Entonces, en una ocasión, uno de sus hijos comete un crimen, de sus propios hijos. Y fue un crimen, hermanos, que fue terrible, Hizo no sé qué tanto, porque se emborrachó y chocó y bueno. Entonces llegó el día de la corte
y el juez que iba a tratar este asunto era el mismo papá. Llegaron los reporteros, el paparazzi, todo el mundo llegó allí porque todos querían saber qué es lo que iba a hacer el juez, que era su papá, a ver si es tan estricto con su hijo como ha sido con todos los demás. Entonces, cuando se hizo el juicio y resultó que su hijo había sido culpable del crimen que se había cometido, entonces la sentencia fueron 3 años de cárcel o $25,000 de multa. Esos $25,000 eran muchísimo dinero. Es ahorita mucho dinero, mucho más en aquel tiempo. Le estoy hablando de unos 40 años atrás. Era muchísimo dinero. Entonces dice la sentencia: 3 años de cárcel o $25,000 de multa. Cuando dijo eso, el hijo comenzó a llorar. Papá, pero soy tu hijo. ¿Cómo te atreves a sentenciarme con lo máximo de la ley? ¿Yo de dónde voy a sacar $25,000 para pagar esa multa? Y todos los reporteros, los periodistas estaban fascinados por la decisión que su papá había hecho, pero se sorprendieron y no estaban listos para lo que iba a hacer el juez, el papá. Entonces, en aquellos tiempos se usaban las chequeras. Entonces dice la historia que el papá dijo, se bajó de su estrado a donde estaba su hijo y les dijo a todos: como juez lo sentencié a lo máximo que podía, pero ahora como papá yo voy a pagar por su multa. Y agarró su chequera, su pluma, y escribió un cheque por $25,000 y pagó por la sentencia de su hijo. ¿Sí entendieron, hermanos? Ahora, esto fue lo mismo que hizo Dios. Dios mismo, por causa de su justicia, y hay que entender esto, no se podía vender. Él no podía decir, ay, me cae bien este y a este lo perdono y a este otro también. No, todos son culpables de muerte. Pero ni el diablo, ni sus demonios, ni Adán, ni nadie se esperaba lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dice que Él mismo se hizo hombre en la persona de Jesús, descendió a la tierra y el precio de la sentencia que nos había dictado a nosotros, Él mismo la pagó con muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto le dan gloria, honra y alabanza a Dios por ello? Sí, Señor. Gracias, Señor. Ahora, es bien importante, hermano, hermana, que entendamos que en la cruz no murió un ángel como nos dicen los testigos de Jehová. Dice, no, Jehová mandó un ángel para que muriera. No mandó a una criatura para que muriera. No, si así fuera, entonces el amor de Dios se reduce, escúcheme, a cero. Y Dios viene a ser el ser más egoísta y más cobarde sobre este universo. Algunos escucharon pero no entendieron. No, porque imagínense que yo quiero salvar la vida de algunas personas de ustedes y agarro a mi hijo porque les van a dar balazos a ustedes, y en lugar de que me den los balazos a mí, yo pongo a mi hijo, mátenlo ahí, mátenlo. ¿Qué pensarían de mí? Entonces, ¿ustedes cómo vamos a poder pensar que Dios mandó un ángel? Eso no es amor, eso es egoísmo. Pues ¿cómo vas a hacer a uno nomás para que van y lo maten? No, en esto conocemos el amor de Dios, que Él no mandó un ángel,
que Él no mandó a un arcángel, Él no creó a una persona especialmente para que muriera. No, Él mismo se hizo hombre y Él pagó la deuda que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Ni con buenas obras, ni con buen comportamiento, ni viniendo a la iglesia, ni ofrendando, ni diezmando, ni rezando 1000 Aves Marías, ni dándote de chicotazos en la espalda. Con nada hubiésemos podido pagar la deuda que teníamos con Dios Padre. El único, ni un ángel lo hubiese podido pagar. Ni un ser creado lo hubiese podido pagar. El único que pudo pagar esa deuda fue Dios mismo. Y tanto nos amó que Él nos sacrificó un ángel, Él nos sacrificó a otra persona. Él, damas y caballeros, se sacrificó a sí mismo. Yo le doy gracias al Señor por ese Dios humilde y amoroso que tenemos. Amén. Y el diablo no sabía qué iba a pasar. Porque dice la Biblia que si hubiesen sabido que estaban crucificando al Hijo de Dios, jamás lo hubieran hecho. El diablo y sus demonios se burlaban de Dios y decían, ¿cómo le va a hacer? Quiere perdonarlos, pero no puede, porque si los perdona, deja de ser justo. Y si deja de ser justo, deja de ser Dios. ¿Sí están entendiendo? Y pensaban que lo tenían. Y puedo ver al diablo así, no va a poder perdonarles, se le van a perder todos. Por eso dice la Biblia que la cruz es sabiduría y poder de Dios. Es lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Ahora, una pregunta para todos aquí. ¿Quién demanda la muerte del pecador? ¿A quién se le paga el precio por el pecado de todos nosotros? Hay algunos que dicen que el precio se le paga al diablo. No, al diablo no le debíamos nada. Al diablo le damos mucho crédito muchas veces, hermanos. Hay mucha gente que en las iglesias se la pasa orándole más al diablo que a Dios. Especialmente aquellos que tienen, que según guerra espiritual, y toda la oración se la pasan que diablo y diablo y diablo y diablo. Y la última vez que yo chequeé mi Biblia, la oración no significa una conversación con el diablo, sino una conversación con Dios. Y le damos mucho crédito al diablo, ¿no? Ahorita existe una doctrina, hasta un canto tenemos. Le arrebato al diablo lo que me robó. Te arrebato. Al diablo tú no le arrebatas nada. Cristo le arrebató todo al diablo. Ahora, ¿para qué se lo arrebatas al diablo si Cristo ya se lo arrebató? Ahora tienes que ir a Dios en oración. Y si Él te quiere dar algunas de estas bendiciones, qué bueno. Y si no, pues le sigues adorando y le sigues alabando, porque Él es Dios, como sea. Así es que no sé qué vamos a hacer con ese canto que a veces cantan aquí. Te arrebato, Satanás. ¿O cómo va a decir que te arrebato y te arrebato? Que lo que me agarraste es con creces y que sabe que... no me acuerdo cómo va, si no se los cantaba ahorita. No. El precio, el que demandaba la muerte o demanda la muerte del pecador no es el diablo, es Dios. Porque acuérdese que Dios no solamente es amor, sino que Dios también es justicia. Entonces, ¿quién demandaba o quién demanda por el pago de nuestro pecado, hermanos? Dios Padre. Dios Padre. Y hay mucha gente que no entiende esto porque, ay Diosito, qué Diosito ni qué 8 cuartos. ¿Cómo que Diosito? Es un Dios poderoso, sublime, fuerte. Ahora están bien calladitos. Bien calladitos, ni un amén se escucha. ¿Qué pasó? Alguien me estaba diciendo que mandáramos hacer unas camisas que dijeran aquí, calladito. Que se las pongan todos ahí. Bueno, escúchame, el que demanda la muerte del pecador no es el diablo,
es Dios Padre, porque Él es no solamente amor, sino justicia. Entonces, basado en esa verdad escritural, llegamos a la siguiente conclusión. Los que están tomando notas, apunte si puede así, porque voy a decir algo que casi no se dice detrás de los púlpitos. Escuche, Jesús no solamente murió por los clavos, por la corona y por los latigazos que le dieron. Escúchame, esta es la verdad y el verdadero significado de la muerte de Jesús. ¿Están listos? Jesucristo murió bajo la justicia, bajo la ira de Dios su Padre. ¿Sí escuchó bien? Ese es el verdadero mensaje de la cruz. Que el que mató a Jesús, escúcheme bien, fue nada menos que Dios nuestro Padre Celestial en su justicia. Acabé de decir algo que muchos no habían escuchado y lo están procesando ahorita. Él es el juez justo. Cuando las personas se van al infierno, dicen, no, Dios no manda al infierno, uno solito se va. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es el que manda a los que se van a ir al infierno. Y que el infierno, otra cosa que dicen, el infierno lo hizo Dios para el diablo y sus ángeles, sí es cierto, pero también lo hizo para todos aquellos pecadores que rechacen a Jesucristo y se monten en su mula y no quieran arrepentirse de sus pecados. Lo que pasa es que este mensaje no se entiende mucho porque la gente está impuesto a escuchar, se han fabricado un Jesús de amor, un Dios de puro amor, pero se nos olvida la justicia. Presentamos a un Jesús solamente que amó a los pecadores, que murió por nosotros, pero se nos olvida que también hizo un chicote y que volteó las mesas y que les dijo, mi casa tiene que ser casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Se nos olvida que les dijo hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados. Esto yo no me lo estoy inventando, hermanos, está en la Biblia. Isaías capítulo 53. Vayan todos conmigo a Isaías 53. Ya se lo saben de memoria, pero quiero que lo leamos. Isaías 53. Vamos a leer el versículo 4. ¿Ya lo tienen todos? Dice, ciertamente llevó él, refiriéndose a Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay gente que dice, ya ve el versículo más adelante que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, ahí no se está refiriendo a las enfermedades físicas del cuerpo, se está refiriendo al corazón sucio se está refiriendo a las dos cosas, hermanos. No limites el sacrificio de Cristo. Se está refiriendo a la sanidad interna del corazón, del perdón de los pecados, pero también se está refiriendo a la sanidad física. Por sus llagas fuimos curados. Entonces, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado. Y luego, ¿qué dice la última parte? ¿Quién hirió al Hijo? ¿Y por qué no se predica mucho eso en los púlpitos? El Padre, dice, herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y escucha esta parte otra vez. Todos a las 3 lean conmigo. 1, 2, 3. Mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado se hizo pecado. Dios mismo cargó esos pecados. Ahí fue cuando Jesús exclamó esa, bueno, ahorita se los leo, ¿verdad? Pero ¿quién cargó en él el pecado de nosotros? Dios. Ahora siga leyendo, vámonos hasta el versículo 10. Con todo eso, ¿quién quiso quebrantarlo? A ver, dígalo no le dé miedo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién quebrantó a Jesús? Esa palabra quebrantó, sujetándolo a padecimiento, esa palabra quebrantó significa tiró, ¿cómo se dice? Trituró, lo hizo polvo, y también se usa mucho para cuando hacían jugo de uva y que las personas descalzos hacían así a las uvas hasta que se desaparecían y salía la sangre o salía el jugo. Eso es lo que está diciendo, que el Padre, escuche, en su justicia trituró, ¿o cómo? Quebrantó, molió a su Hijo Jesús hasta que la última gota de sangre le saliera. Casi nunca se les predica a ese Dios de justicia, ¿verdad? Nomás este otro lado, Dios de amor. No, Él lo hizo con Jesús y no se lo estoy inventando. Es por eso que Jesús en Mateo 27:46 tuvo que exclamar: Elí, Elí, sabactani. Y luego dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lo que Cristo le tenía más miedo, cuando usted se recuerda cuando estaba en el monte y que estaba a punto de ir a la cruz para morir, y que dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Sí se recuerdan? Y muchos decimos: ay, pobrecito Jesús, le tenía miedo a la cruz, le tenía miedo a los clavos, le tenía miedo a los latigazos. ¿Será que Jesús le tenía miedo a los latigazos y a la cruz? ¿Será que sus discípulos fueron más valientes que el mismo Jesús? Porque dice que a sus discípulos los mataron, algunos les mocharon el pescuezo, otros los crucificaron, otros los echaron a los leones para que se los comieran, a otros los quemaron vivos. Sin embargo, ellos con una valentía se entregaban ellos mismos para que los mataran sin ningún tipo de temor. ¿Usted cree de verdad que Jesús le tenía, cuando dijo: si es posible que pase de mí esta copa, y sudaba como grandes gotas de sangre, se estaba refiriendo solamente a la cruz y a los clavos y a todo eso? No, si usted lee la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta qué es lo que contenía la copa de Dios. ¿Qué es lo que contenía esa copa? La justicia y los juicios terribles de Dios sobre el pecador. Y Jesús en su humanidad le tenía miedo, le tenía terror a la justicia de un Dios que no solamente es amor, sino un Dios que es toda justicia. Y que de ninguna manera Él va a perdonar al culpable y al pecador sin que alguien pague por ese pecador. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos, o no? Eso es maldición. Cristo se hizo maldición. Hay un versículo que me encanta mucho en Romanos 8:32, así rapidito. ¿Qué dice Romanos 8:32, hermanos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Qué significa eso del que no escatimó, hermanos? ¿Qué significa?
el que no perdonó ni a su propio hijo. ¿Sabes por qué Dios no perdonó a su hijo? ¿Sabes por qué no lo perdonó? Para poder perdonarte a ti y para poder perdonarme a mí. Sublime gracia de ese Dios que es todo justicia, pero que es todo amor también. Y él sabía que no había otra manera de salvar a la humanidad de estos grandes pecados, sino él mismo viniendo y él mismo tomando esa muerte y muerte de cruz. Él sabía que él iba a morir bajo la justicia de su propio Padre. Entonces no lo perdonó, lo abandonó. ¿Por qué me has abandonado? A ver, si yo hago la pregunta, ¿a cuántos de ustedes Dios los ha abandonado? Quizás sientes que Dios te abandonó, pero Dios jamás te ha abandonado porque Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. A ti no te abandonó, pero a su Hijo Jesús sí lo abandonó. ¿Por qué? Porque todos los pecados estaban sobre Él y Dios es tan santo que Él ya no podía estar con Jesús, se tuvo que separar. Era la primera vez en la historia del universo que ellos tenían una separación del Padre y el Hijo, y le dolió. Eso fue lo que le dolía tanto a Jesús, eso fue lo que lo mató a Jesús, que Dios se separó de Él. Y eso es lo que va a matar a los pecadores, cuando Dios se separe de ellos. Le dolió a Jesús. Y en el momento que Dios se separó de Jesucristo, Jesucristo se hizo maldición. Eso es lo que significa ser malditos, de que no hay esperanza y de que Dios mismo con su propia boca nos sentencia al infierno por toda una eternidad. Eso es maldición. Cuando uno dice que alguien estaba bajo maldición, en la Biblia, los antiguos creían, basados en la Escritura, que el significado de maldición es cuando ante los ángeles y el mundo entero, Dios diga, tú te vas al infierno. Y cuando esa persona era lanzada por los demonios al infierno, todos los ángeles y todas las personas aplaudían a Dios por su justicia. Maldición. Esa era maldición. Y Jesucristo no quiere que tú seas maldito ni vivas en maldición. Por eso le entregó su vida en esa cruz por ti. Ahora, después de haberles dicho todo esto, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta a lo que hemos aprendido hoy? Fíjese lo que dice el último versículo que le leo, Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, por lo que Cristo hizo, no porque se hace el que no ve, dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, hermanos? Come on, brothers. Are you with me? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Después de lo que hice yo por ustedes, dice Dios, entregué lo más amado, lo que más amaba, a mi Hijo Jesucristo. Di mi propia vida por ustedes. Ahora Jesús no te pide permiso si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Ahora Él manda a ese esposo cabezón que no se quiere convertir, a esa esposa que no quiere venir a la iglesia, a esos hijos rebeldes, a esos hombres que andan en adulterio, a esos hombres que andan en borracheras, que andan de tranzas, que andan de mentirosos. Ahora, después de lo que yo, Dios, hice por ustedes, dice la Biblia, ahora el mandamiento es que todos se arrepientan. Qué diferente el llamado de Dios para ser salvos a cómo se nos presenta ahora a Jesucristo. Mire, yo he escuchado, es lo que se escucha casi detrás de los púlpitos ya: Jesucristo murió por ti,
Él te ama tanto. Y luego dicen algo así como esto, dicen, dale una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios. Que no es al revés, según lo que acabamos de leer ahorita. Tú no le estás dando ninguna oportunidad a Dios para ser salvo. Él, en su gracia, en su misericordia, en su amor y en su justicia, te está dando una oportunidad para que vengas a Cristo, te arrepientas y seas salvo antes de que sea demasiado tarde. Qué diferente, ¿verdad? A como nosotros presentamos a un Cristo que está por afuera en tu corazón y está tocando, te está rogando, ábrele tu corazón para que entres. No, no, no y 1000 veces no. Ese no es el Dios de la Biblia. Tú no le estás dando ninguna oportunidad a Dios. Dios te está dando la oportunidad a ti de que te arrepientas e invoques su nombre para que seas salvo. Así es que si alguien me está escuchando que no ha venido Cristo, no ha sido salvo, aprovecha esa oportunidad, porque no por siempre esa oportunidad va a estar disponible. He escuchado a otros predicadores que dicen, ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. No, 1000 veces no. El mensaje debe de ser esto: aunque no se te acaben los problemas, aunque no se te acaben los problemas con tu esposa o con tu esposo, aunque no se te quite esa enfermedad, aunque no se te acaben esos problemas financieros, Dios demanda que te arrepientas. Es más, si Dios mismo te manda al infierno, aún ahí Dios demanda que te arrepientas, porque Él es Señor, Él es soberano, Él es justicia. Y es un mensaje que nosotros no hemos entendido. Entonces, amados hermanos, Cristo murió por nosotros, Cristo tomó nuestro lugar, pero el que rehúse venir a Cristo para arrepentirse y para ser salvo, tendrá que sufrir lo mismo que sufrió Cristo ante un Dios justo. Todas las personas que vengan a Cristo inmediatamente son liberados, porque ya el pago fue hecho por Cristo en la cruz. Pero si una persona rechaza venir a Jesucristo, esa persona se va a dar cuenta de quién es el Dios justo y va a experimentar por toda una eternidad la ira de Dios en el infierno. Y así como dice que el Padre trituró al Hijo hasta hacerlo jugo, hasta sacar hasta la última gota de sangre, es lo que te va a hacer a ti si no te arrepientes y sigues montado en tu macho, ¿cómo se dice? En tu mula, terco, 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 que no te quieres arrepentir. Que todavía andas que mi religión me va a salvar, porque soy católico, porque soy mormón, porque soy testigo de Jehová. Mira, puedes ser lo que tú quieras ser, pero lo único que te va a salvar es que te arrepientas, que invoques el nombre de Cristo y que le des gracias a Dios por lo que hizo por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Damas y caballeros, eso es el significado de la muerte de Cristo en esa cruz. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Amén. Póngase de pie, por favor.